Tengo 29 años y me gano la vida como streamer desde Austin. Comentarios de videojuegos, alguna que otra charla sobre familia que mi chat jura que es mejor que Netflix. Hace 3 semanas, en Acción de Gracias, mi hermana Julia se levantó con un vaso de sidra brillante como si estuviera recibiendo un premio y anunció: «Estoy embarazada de trillizos y me vas a comprar una casa más grande». Mi madre Teresa aplaudió como si Julia hubiera curado una enfermedad. Mi padre Salvatore asintió como si esto ya estuviera escrito en la Constitución. Yo dije: «Felicidades». Julia caminó alrededor de la mesa y me entregó un juego de llaves como si estuviera repartiendo recuerdos de fiesta. «Empieza a buscar esta semana», dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan. Sonreí. «En realidad», dije, tranquilo, como si estuviera leyendo alertas de donaciones, «ya encontré una». Sus ojos se iluminaron hasta que añadí: «Para mí. Me mudo mañana». «¿Y la casa en la que estás, está?» Dejé las últimas palabras en el aire porque la verdad es como una cuchilla. No la agitas. La colocas y haces que la gente camine hacia ella. Horas después, cuando se abrió el sobre y se leyó la escritura en voz alta, todo cambió. Aquí se ve algo más que un conflicto familiar, hay una puesta en escena calculada, casi teatral. La hermana no solo anuncia un embarazo, también impone una obligación económica como si fuera natural. Los padres reaccionan como cómplices pasivos, lo que sugiere que este tipo de dinámicas han sido normalizadas durante años. La calma del protagonista no es indiferencia, es estrategia acumulada por desgaste. La gente siempre pregunta cómo las familias llegan a ser así, como si fuera una enfermedad repentina. Como si un día todo fuera normal y al siguiente tu hermana te estuviera asignando una hipoteca como si fueras su asistente personal. Pero nunca es repentino. Es un patrón tan viejo que deja de sentirse como abuso y empieza a sentirse como clima, algo para lo que se supone que debes prepararte. El cumpleaños compartido. Cuando tenía 8 años, Julia cumplió 10 y mis padres le organizaron una fiesta con castillo inflable y un mago. Me dijeron que haríamos un cumpleaños compartido para ahorrar dinero. El pastel decía Julia en glaseado rosa con pequeñas rosas decoradas. Mi nombre no estaba. Recuerdo estar de pie junto a la mesa viendo encender las velas y preguntar: «¿Dónde está el mío?». Teresa sonrió como si yo fuera adorable. «Oh, Matteo», dijo. «No seas exigente, sé agradecido. Aprendí temprano que ser flexible significaba ser invisible». La beca que no contaba. En la secundaria obtuve una beca para una universidad decente. No a Ivy League, pero del tipo que los orientadores escolares presumen. Corrí a la cocina agitando la carta. Salvatore la miró como si fuera un recibo del supermercado. «Está bien», dijo. «Julia necesita ayuda con las tarifas de solicitud». Teresa añadió: «Eres inteligente. Te las arreglarás». Julia ni siquiera levantó la vista del teléfono. «Probablemente abandonarás y te pondrás a jugar videojuegos de todos modos», dijo. Me reí como si no doliera. Luego fui a mi habitación y me senté en la cama sosteniendo la carta, dándome cuenta de que incluso mis buenas noticias eran solo una misión secundaria en la historia de Julia. El favoritismo aquí no es sutil, es estructural. La familia ha construido una jerarquía donde uno brilla y el otro estorba. Minimizar logros, ridiculizar aspiraciones y exigir sacrificios es una forma silenciosa de moldear a alguien para que siempre esté disponible y nunca sea protagonista. Esto no es solo negligencia emocional, es entrenamiento para la sumisión. Desprecio adulto con una sonrisa. A los 24 años ya hacía streaming a tiempo completo. No era dinero de celebridad, pero era estable. Patrocinios, suscripciones, una comunidad que aparecía incluso cuando yo sentía que no lo merecía. Mi familia lo llamaba fingir. En las cenas de los domingos, Teresa preguntaba: «¿Entonces, ya estás solicitando trabajos reales?». Julia se reía y decía: «Le grita a adolescentes por dinero». Salvatore decía: «No va a durar». Y pasaba las papas como si eso resolviera todo. Luego Julia me enviaba mensajes: «Oye, ¿puedes enviar 300 para el pago del auto? Estoy corta». Si no respondía rápido, añadía: «No es como si trabajaras». Y si enviaba el dinero, respondía con un emoji seco, como si me hubiera dado propina. Microescena número 4. La casa que se convirtió en una correa. Hace 2 años, mis padres redujeron su tamaño de vivienda. Eso fue lo que dijeron a la gente. Lo que realmente pasó fue que la salud de Salvatore empeoró. Teresa entró en pánico. El alquiler de Julia subió. Y de repente, todos hablaban de familia como si fuera un departamento de facturación. «Encontramos una casa». Teresa dijo con voz melosa: «Es perfecta para todos nosotros». «¿Todos nosotros?», pregunté. Julia intervino: «Será como un centro familiar. Y te está yendo tan bien en Internet. Esta es una oportunidad para que inviertas.
No quería un centro familiar. Quería distancia. Pero Salvatore me llamó a solas, con una voz más débil de lo que jamás había escuchado. Tu madre está asustada. Giulia es Giulia. Solo necesitamos ayuda. Me dije que era temporal. Me dije que estaba siendo un buen hijo. Y como era el único con ingresos líquidos, hice lo que siempre hacía. Aparecí. Pagué el anticipo de la casa. Cubrí los costos de cierre. Pagué los primeros 6 meses de hipoteca mientras organizaba el papeleo. Teresa lloró y dijo: Nos estás salvando. Giulia me abrazó y susurró: Por fin eres útil. Me reí porque, ¿qué más haces cuando alguien te entrega crueldad envuelta en gratitud? Y otra vez, el motivo: ser flexible, ser invisible. Aquí la manipulación es emocional y financiera al mismo tiempo. Se usa la enfermedad del padre como palanca moral, se romantiza el sacrificio y se recompensa con humillación disfrazada de cariño. El por fin eres útil no es gratitud, es un recordatorio de rol, proveedor silencioso, no individuo con límites. Para cuando llegó Acción de Gracias, la casa se había convertido en el escenario de Giulia. La decoró como un catálogo. Publicaba vídeos en la cocina como si fuera suya. Hablaba de mi casa delante de Teresa como si Teresa fuera personal de servicio. Yo no vivía allí a tiempo completo. Tenía un apartamento al otro lado de la ciudad. Pequeño, tranquilo, mío. Pero pagaba la casa familiar porque cada mes Teresa llamaba y decía algo como: Los medicamentos de tu padre se encarecieron. Giulia ha estado estresada. Las hormonas del embarazo son intensas. Te devolveremos el dinero cuando podamos. Nunca decían gracias. Decían cuando podamos, como la gente dice cuando cambie el clima. Ese noviembre, Giulia empezó a soltar pistas como migas de pan. No puedo creer lo apretada que será esta casa, decía, frotándose el estómago dramáticamente incluso antes de anunciar nada. Teresa miraba la sala y suspiraba. Los trillizos necesitan espacio. Salvatore asentía. Un patio más grande. Y yo pensaba, ni siquiera has confirmado que estás embarazada y ya estás gastando mi dinero. Entonces llegó la invitación. Acción de Gracias en la casa. Gran anuncio. Teresa envió el mensaje. Casi no fui. No por rencor, por supervivencia. Pero fui porque la voz de Salvatore por teléfono había estado más débil últimamente. Y odio la versión de mí mismo que abandona a las personas incluso cuando no merecen lealtad. Conduje hasta la casa con un pastel de una panadería local, todavía tibio dentro de la caja. Vestía un suéter sencillo y jeans, nada llamativo, porque cualquier señal de éxito hacía que los ojos de Giulia se volvieran más agudos, como si estuviera evaluando una amenaza invisible. Al llegar, noté algo extraño de inmediato: había más autos de lo habitual estacionados en la calle. No solo familiares, también amigos, gente de la iglesia, conocidos de Giulia. Su círculo de apoyo. Conté los rostros mientras entraba: 36 personas. 36 testigos. La sala olía a canela, pavo asado y ese aroma agresivo de velas nuevas intentando cubrir resentimientos viejos. Giulia llevaba un vestido ajustado, cabello impecable, maquillaje perfecto, como si esperara a un fotógrafo en cualquier momento. Su prometido, Luca, estaba detrás de ella con una mano en su cintura, sonriendo como alguien que nunca tuvo que ganarse nada, pero aún así esperaba aplausos. Teresa me abrazó rápido, distraída. Salvatore me dio una palmada en el hombro. Giulia tomó el pastel, lo miró por un segundo y dijo: ¿Lindo? No gracias. ¿Lindo? Dejé mi abrigo y busqué mi asiento, o lo intenté, porque las tarjetas del lugar eran bastante claras. Giulia y Luca estaban en la cabecera. Teresa y Salvatore a su lado, luego los invitados importantes. Yo, al final de la mesa, cerca de la mesa de los niños, como un accesorio que no querían en las fotos. Miré la tarjeta. Matteo M. Ni siquiera se habían molestado en escribir mi nombre completo. Tragué el calor que subía por mi garganta. No llores aquí. No ahora. Me senté. Frente a mí, Rosalinda, la hermana de mi padre, captó mi mirada. No era ruidosa ni dramática. Era el tipo de mujer que observaba todo y no olvidaba nada. Levantó su copa apenas, en un saludo silencioso que se sintió como: lo veo. Te veo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Rosalinda. ¿Estás bien? Respondí: sí. Solo tengo hambre. Ella contestó: come. Observa. No reacciones. Casi sonreí. Porque eso es lo que hacen personas como Giulia, se alimentan de reacciones. Quieren verte perder el control para luego llamarte inestable. Así que me mantuve tranquilo. Pasé los platos. Hice comentarios educados sobre el pavo. Dejé que Giulia absorbiera la atención como si fuera luz solar. Mientras tanto, sentía algo sólido en el bolsillo de mi chaqueta. Un sobre grueso y plano. No era un arma ni una amenaza, solo papel que decía la verdad.
Cuando llegó el momento del postre, Julia se levantó y golpeó su copa con una cuchara. La sala quedó en silencio. Los teléfonos salieron de inmediato. Por supuesto. Tengo algo que compartir, dijo, con una sonrisa ensayada. Luca le apretó la cintura. Los ojos de Teresa brillaban como si hubiera esperado este momento toda su vida. Salvatore se recostó satisfecho, y entonces lo comprendí con una claridad que me tranquilizó el estómago en lugar de revolverlo. Este es el escenario. Julia se puso una mano en el vientre como si fuera sagrado. Estamos embarazados, anunció. Hubo aplausos. Alguien gritó. Luego levantó 3 dedos. Trillizos. La sala explotó. Teresa lloró abiertamente. Salvatore se levantó para abrazarla. Luca sonreía como si hubiera inventado la reproducción humana. Entonces la mirada de Julia se clavó en mí, afilada y brillante, como si el momento no estuviera completo hasta que lo usara para controlar algo. Y como pronto seremos una familia de 5, dijo, alargando las palabras, obviamente no podemos quedarnos en una casa tan pequeña. Teresa asintió con entusiasmo. Salvatore hizo un sonido pensativo. Así que Matteo nos va a comprar una casa más grande. Algunas personas rieron, dudosas al principio, luego con más confianza cuando Teresa aplaudió como si fuera el chiste más adorable del mundo. Julia se inclinó hacia mí, ojos fijos, y soltó la frase que me acompañaría durante días. Ni siquiera eres un adulto de verdad, pero al menos puedes pagar por uno. Algunos jadeos. Risas nerviosas. Alivio de que alguien hubiera dicho lo que otros pensaban. Mi rostro no cambió. El corazón me latía fuerte, pero mis manos permanecieron firmes sobre el borde del plato. Dejé el tenedor. Felicidades, dije de nuevo. La sonrisa de Julia se ensanchó. Rodeó la mesa y presionó un juego de llaves en mi mano. Estaban calientes por su piel. Empieza a buscar esta semana, dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan. Necesitamos mínimo 4 habitaciones, jardín, y quiero que esté cerca de mamá. Teresa volvió a aplaudir. Salvatore asintió. Luca añadió. Te mandaremos enlaces de Zillow. Julia volvió a girarse hacia la multitud, disfrutando del momento. Yo miré las llaves. Luego levanté la vista. En realidad, dije con voz serena, ya encontré una. Julia se giró tan rápido que sus aretes se balancearon. Sus ojos brillaron con avaricia. ¿En serio, de verdad? Muéstramela. Sonreí. No falso. No cruel. Definitivo. Para mí, dije. El silencio cayó como una puerta que se azota. Julia parpadeó. ¿Qué? Me mudo mañana. La sonrisa de Teresa vaciló. Matteo. Julia rió como si hubiera escuchado mal. No, no lo haces. Metí la mano en el bolsillo, saqué el sobre y lo coloqué frente a mí, como si fuera un plato más en la mesa. Y la casa en la que están, continué, aún calmado, no es de ustedes para superar. La boca de Julia se abrió y cerró. Luca frunció el ceño. ¿Qué es eso? La frente de Salvatore se arrugó. Teresa quedó con las manos en el aire, sin saber si aplaudir o intervenir. Deslicé el sobre hacia el centro de la mesa. Rosalinda, ¿puedes hacerme un favor? Ella no dudó. Se levantó, caminó hacia la mesa y tomó el sobre como si hubiera estado esperando ese momento. ¿Qué es? Exigió Teresa. Rosalinda me miró. ¿Quieres que lo lea? Sí. Julia avanzó un paso, ahora con voz cortante. Esto es una locura. Matteo, deja de hacer todo sobre ti. No levanté la voz. No lo necesito. Esto no es sobre mí. Es sobre la realidad. Rosalinda abrió el sobre. Dentro había copias limpias y oficiales, una escritura, un estado de hipoteca, un documento de fideicomiso. Ajustó sus gafas y comenzó a leer. La dirección de la propiedad, leyó, está registrada a nombre de. Julia se burló. Es de mamá y papá. Rosalinda continuó sin detenerse. Matteo Grant. La sala quedó muerta, como si alguien hubiera arrancado el sonido de raíz. El rostro de Teresa se volvió pálido. Salvatore miró los papeles como si lo hubieran traicionado. Julia soltó una risa aguda y frágil. No. Eso no es verdad. Luca se inclinó, intentando leer. Yo observé en silencio mientras escaneaba cada página. Y entonces supe que el espectáculo apenas comenzaba. Este es el momento en que el poder cambia de manos, y se siente como una traición porque estaban acostumbrados a no tener límites. La incredulidad no es solo sorpresa, es pánico, la narrativa donde Matteo era un recurso infinito acaba de romperse. Aquí se revela cuánto dependían de la ilusión, no de la gratitud. Rosalinda continuó hablando, con una calma casi quirúrgica, como si estuviera diseccionando un cuerpo en una mesa de acero inoxidable. No levantaba la voz, no enfatizaba nada. Simplemente exponía los hechos, uno por uno, como si cada frase fuera una incisión precisa.
La hipoteca está a nombre de Matteo. El pago inicial está documentado como fondos de Matteo. Las cuotas se han pagado desde la cuenta de Matteo. No hay ninguna copropiedad registrada, ni acuerdos privados que modifiquen esto. La voz de Teresa salió débil, quebrada, como si estuviera escuchando una lengua extranjera. Matteo, ¿lo pusiste a tu nombre? La miré sin desviar la mirada, sosteniendo el contacto visual como si eso pudiera anclarla a la realidad. Tenía que hacerlo, respondí. Dijiste que sería algo temporal, que no querías que afectara tu crédito, que era solo mientras se estabilizaban las cosas. Salvatore tragó saliva, su garganta moviéndose con dificultad. Pensamos que era solo un trámite. Algo administrativo. No era un trámite, corregí con suavidad, sin rastro de sarcasmo. Era protección. Protección para mí. Giulia dio un paso al frente, el rostro torcido por la ira, los ojos brillantes como si la furia le hubiera dilatado las pupilas. No puedes hacer esto. No puedes echar a una mujer embarazada. Sostuve su mirada sin pestañear. No había placer en su pánico. Solo una distancia fría. No tienes derecho a reescribir lo que me hiciste, dije. No puedes asignarme una vida, responsabilidades y obligaciones financieras y llamarlo amor. Aquí aparece el choque moral, la hermana intenta usar el embarazo como escudo ético, como si eso invalidara años de abuso. Es una manipulación clásica, convertir vulnerabilidad en arma. La respuesta de Matteo no es cruel, es una frontera tardía, y eso es lo que más les duele. La voz de Teresa subió, desesperada, con ese tono que siempre usaba cuando necesitaba que yo cediera. Matteo, cariño, somos familia. Esta es la casa familiar. Siempre lo ha sido. No, respondí, con una calma que incluso me sorprendió a mí mismo. Es mi casa. Yo les permití vivir aquí. Luca apretó la mandíbula, sus dedos se cerraron en puños. ¿Y qué? ¿Quieres que te aplaudamos? ¿Quieres que te supliquemos? Negué con la cabeza lentamente. Esto no es venganza. Esto es realidad. Consecuencias que se retrasaron demasiado. Giulia arrancó las llaves de mi mano como si pudiera recuperar el control a través del metal, como si el peso físico pudiera compensar el colapso de su narrativa. Entonces, ¿qué es esto? Susurró con rabia, sacudiéndolas. ¿Por qué tienes llaves si no vives allí? Sonreí apenas, sin humor. Porque esa es la parte más interesante. Si vivo allí, o vivía. Giulia se quedó inmóvil, como si alguien hubiera presionado un botón de pausa. Teresa abrió los ojos de par en par, la boca entreabierta. ¿Qué hiciste? Respiré hondo, sintiendo como mi pecho se expandía, como si por primera vez en años tuviera espacio para respirar sin permiso. Compré un lugar pequeño, dije. Una casa adosada, tranquila, solo mía. Sin recuerdos compartidos. Sin muebles heredados de expectativas ajenas. Dejé que la última frase cayera como una cuchilla. Y esta casa, está en venta. La revelación no es solo inmobiliaria, es simbólica, vender la casa es vender el rol impuesto. La familia reacciona como si les estuvieran quitando una identidad, porque para ellos Matteo era parte del mobiliario. La calma con la que lo dice es más devastadora que cualquier grito. La reacción no fue una sola cosa. Fue una ola. Un caos simultáneo de sonidos y microgestos, voces elevándose, una exclamación ahogada, alguien susurrando, Dios mío, un clic de cámara del teléfono de Giulia, Luca murmurando una maldición entre dientes, Teresa llevándose la mano al pecho como si el aire hubiera desaparecido. Salvatore se levantó, arrastrando la silla con un chirrido áspero. ¿Vendida? Repitió Salvatore. Matteo. La puse en venta, dije. Hace 2 semanas. Con una inmobiliaria que no conoce a nadie en esta familia. El rostro de Giulia se volvió de un tono púrpura furioso. No puedes. Vivimos aquí. Es nuestra casa. Lo sé, respondí. Por eso di aviso. La voz de Teresa se quebró, como si cada palabra fuera una cuerda que se deshilachaba. ¿Aviso? Asentí. 30 días. Documentación oficial presentada. Se entregó una copia certificada. Teresa se giró hacia Salvatore, desesperada. ¿Viste algo? Él se encogió de hombros, incómodo. Tu madre maneja el correo. Teresa desvió la mirada, y ese pequeño gesto fue más revelador que cualquier confesión. La risa de Giulia se transformó en un grito histérico. Eres repugnante. Estás celoso. Haces esto porque soy feliz y tú estás solo. Porque no soportas que yo tenga una vida, una familia, un futuro. Levanté la mano, no para callarla, sino para no caer en la vieja dinámica de justificarme. Puedes inventarte la historia que necesites para dormir. Puedes decirle a quien quieras que soy el villano. Pero eso no cambia el papeleo. Luca dio un paso al frente, la voz baja, peligrosa. Vamos a pelear esto.
Rosalinda habló con firmeza, sin mirar a Julia, como si fuera una variable irrelevante. Pueden intentarlo, pero la propiedad es clara. No hay margen legal. Julia se giró hacia ella, furiosa. No te metas. La mirada de Rosalinda no se movió. Me mantuve al margen durante años. Ese fue mi error. No lo repetiré. Rosalinda funciona como conciencia tardía de la familia, alguien que vio todo pero eligió el silencio hasta que fue demasiado evidente. Su intervención no es heroica, es reparadora, casi culposa. A veces el apoyo llega tarde, pero cuando llega, cambia el tablero completo. Teresa me tomó del brazo, con una fuerza desesperada que recordaba a una persona que se aferra a un salvavidas. Matteo, por favor. No sabíamos que terminaría así. Julia está bajo estrés. La salud de tu padre, todo esto. Miré su mano sobre mi brazo, luego sus ojos cansados, sus líneas de culpa. Aplaudiste cuando ella exigió mi dinero como si fuera su derecho. Sonreíste cuando me llamaron egoísta por preguntar cuánto iba a costar todo. Sus labios temblaron. Me incliné, hablando lo suficientemente bajo para que solo ellos dos escucharan. Pasé toda mi vida doblándome. Adaptándome. Justificándolos. Ya terminé. Julia golpeó las llaves contra la mesa. Bien, entonces pagamos. Si quieres vender, nos debes dinero. Incliné la cabeza. ¿Por qué? Por vivir aquí. Por las mejoras. Por el mantenimiento. Rosalinda pasó una página con un gesto lento y deliberado. Aquí hay un registro detallado. Las mejoras las pagó Matteo. Cada transferencia está documentada. No hay aportes externos. Los ojos de Julia se movieron nerviosos. Luca frunció el ceño, como si una pieza del rompecabezas encajara demasiado tarde. Espera, dijo lentamente. Tú me dijiste que tus padres eran los dueños. Lo son, respondió Julia, demasiado rápido. No lo son. Matteo lo es. Entonces, ¿qué he estado pagando cuando hablaste del fondo de la casa? La boca de Julia se abrió, buscando una respuesta que no existía. Teresa intervino con voz temblorosa. Luca, cariño, esto es un malentendido. Luca dio un paso atrás, mirando a Julia como si hubiera cambiado de forma. Salvatore se dejó caer en la silla, como si sus huesos se hubieran rendido bajo el peso de la información. Julia me miró con odio puro. ¿Crees que eres muy listo? ¿Crees que estás ganando? No estoy ganando, respondí. Estoy saliendo. Aquí se rompe otra narrativa, no solo la familia explotaba a Matteo, también Julia estaba construyendo una mentira paralela con su pareja. El choque de Luca no es solo por el dinero, es por descubrir que su relación estaba basada en una ficción conveniente. La salida de Matteo no es triunfo, es escape de una estructura corrupta. A la mañana siguiente me mudé. Sin drama. Sin discursos finales. Solo cajas, cinta adhesiva, un camión alquilado y dos amigos de mi comunidad de streaming que aparecieron porque son el tipo de personas que realmente cumplen cuando dicen me estoy contigo. Mi teléfono no paró de sonar. Teresa llamando. Salvatore enviando mensajes largos y confusos. Julia dejando notas de voz que pasaban de la furia a la negociación y luego de nuevo a la furia, como un péndulo emocional descontrolado. En una de ellas, su voz dulce y falsa decía: Matteo, creo que empezamos con el pie izquierdo. Sabes que te amo. Los trillizos solo dan miedo. Hablemos de lo que puedes aportar. Podemos arreglar esto como adultos. La borré a la mitad. Rosalinda vino a mi nueva casa con café y una sonrisa cansada. Lo siento, dijo. Lo sé. Miró alrededor. Sala pequeña, paredes simples, un espacio que se siente como una página en blanco, sin huellas de nadie más. Esto te queda bien. Le queda bien a mi sistema nervioso, respondí. Eso la hizo reír suavemente. 2 días después, Luca me envió un correo. Un correo real, no un mensaje impulsivo. Asunto, necesito claridad. Era corto. Preguntó si podía confirmar la propiedad y si la venta era real. Le reenvié la información del anuncio, el contrato con la inmobiliaria y el resumen legal que Rosalinda había preparado. Sin comentarios. Solo hechos. 10 minutos después, Julia llamó gritando. Estás arruinando mi vida. No discutí. No me defendí. No expliqué nada. Solo dije. Esto no es venganza. Esto es la realidad, dije antes de colgar. La transición de la ira a la negociación muestra que el vínculo nunca fue emocional, sino transaccional. Cuando Matteo deja de financiar, la familia entra en modo crisis porque el sistema colapsa sin su pilar económico. La calma del protagonista contrasta con el caos, evidenciando quién era el adulto real. Una semana después, Teresa apareció en la puerta de mi apartamento sin avisar. Se veía más pequeña de lo que recordaba,
como si toda su seguridad se hubiera evaporado y solo quedara miedo. Sostenía una fuente con comida como si fuera un escudo. Matteo, por favor, susurró. No la invité a pasar. Me quedé en el marco de la puerta, sintiendo esa línea invisible como si fuera una barrera física entre nosotros. Podemos hablar, dije, pero no sobre dinero. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿A dónde se supone que vamos a ir? Debiste pensar en eso antes, respondí en voz baja. Antes de convertirme en tu plan de respaldo. Ella se estremeció. Y yo odié esa parte de mí que todavía quería consolarla. Pero consolarla habría significado alimentar la mentira, así que no lo hice. Le ofrecí una ayuda mínima porque no soy cruel y porque establecer límites no es castigar. Te enviaré una lista de recursos para alquileres, dije. Y llevaré a Salvatore a su cita médica la próxima semana si lo necesita. Su rostro se iluminó con esperanza. Entonces añadí, con firmeza. Pero no van a vivir de mí nunca más. Giulia no va a recibir una casa de mi parte. Y si vuelves a presentarte aquí sin avisar, no abriré la puerta. Sus labios temblaron. Matteo, somos tus padres. Asentí. Y yo soy su hijo. No su banco. Cerré la puerta con suavidad. No fue un portazo, solo un clic final, definitivo. Esa misma noche completé el último trámite. Cancelé pagos automáticos, cambié todas las contraseñas vinculadas a cuentas compartidas, trasladé mi correo, bloqueé mi crédito. No lo hice con rabia. Lo hice con la misma calma con la que gestiono mi transmisión cuando el chat se vuelve caótico. Silenciar, bloquear, limpiar el ruido. Giulia, por supuesto, publicó algo en internet. Un mensaje vago y dramático sobre familias tóxicas y hombres que abandonan a mujeres embarazadas. Algunas personas le creyeron. La mayoría no, porque la verdad siempre vuelve las mentiras baratas, y porque Luca aparentemente no estaba feliz de ser un personaje secundario en la fantasía de Giulia. Durante mucho tiempo creí que el amor significaba aguantar. Que si soportaba más, si cedía más, si pagaba más, algún día lo verían. Algún día me respetarían. Pero el respeto que se compra no es respeto. Es alquiler. Y estaba cansado de pagar por un lugar donde ni siquiera me permitían sentarme. Aquí se cristaliza la moraleja sin sentimentalismo, el sacrificio constante no genera amor, genera dependencia y desprecio. La puerta cerrada no es venganza, es un acto de higiene emocional. La narrativa muestra que cortar no siempre es odio, a veces es la única forma de existir sin ser consumido. La lección no fue destruirlos. Fue algo más simple y más claro, si alguien solo te valora cuando eres útil, en realidad no te valora. Ahora mis límites son claros. Teresa y Salvatore solo pueden contactarme por correo electrónico. No hay visitas sorpresa. Giulia está bloqueada en todas partes. No hay dinero, no hay favores, no hay acceso a mi vida a través de la culpa. El día que la casa entró en contrato, imprimí una sola foto de la infancia. Giulia y yo en un sofá, sonriendo antes de que todo se volviera duro. La puse en un marco. Luego la coloqué boca abajo en un estante. No porque la odie, sino porque terminé de mirar una versión de nosotros que nunca existió. Por las noches, en mi nuevo lugar, escucho silencio. No el silencio que se siente como soledad, sino el que se siente como una cerradura que finalmente gira. Dejé de ofrecerme para un papel que solo existía para reducirme. Esta historia trata de reconocer cuando tu familia confunde tu generosidad con un derecho automático, y de encontrar claridad cuando finalmente estableces límites. Matteo tiene 29 años y es trime. Financió la vivienda de su familia mientras lo trataban como su plan de respaldo. Pagó el adelanto, los costos de cierre y la hipoteca de una casa en la que ellos vivían, y aún así los sentaban en la mesa de los niños en acción de gracias, mientras su hermana anunciaba que él le compraría una casa más grande porque esperaba trillizos. Cuando ella le entregó unas llaves y dijo, empieza a buscar esta semana, no estaba pidiendo. Estaba asignando su dinero sin permiso. La casa nunca fue un regalo. Era una propiedad que asumieron que les pertenecía. Matteo la puso a su nombre porque sus padres dijeron que sería temporal y no querían afectar su crédito. Durante años, él pagó mientras ellos vivían allí, grababan vídeos en su cocina y planificaban su futuro financiero sin consultarlo. Cuando su hermana exigió públicamente que financiara su próxima casa y lo llamó ni siquiera un adulto real, reveló lo que siempre había sido para ellos, alguien cuyo éxito existía para financiar su comodidad. El momento no fue la exigencia, sino que todos estuvieron de acuerdo. Su madre aplaudió. Su padre asintió. Los testigos rieron. La respuesta de Matteo, revelar que había puesto la casa en venta y que se mudaba, no fue dramática. Fue simplemente hechos enfrentándose a la realidad. Esto enseña que cuando la familia solo te aprecia mientras estás proporcionando, la relación se vuelve unilateral. Giulia se burlaba de su carrera, pero esperaba que financiara su vivienda.
Sus padres no reconocían sus contribuciones. Asumían que siempre habría más. El apoyo dado por obligación y no por gratitud siempre se agota. Durante años, Matteo pagó gastos mientras lo trataban como menos importante en las reuniones familiares. Cuando se detuvo, de repente fue una crisis. Los límites necesitan acción, no solo palabras. Matteo no solo dijo que no. Cambió contraseñas, detuvo pagos y se mudó a su propio espacio. Las acciones claras hablan cuando las palabras se ignoran. La generosidad financiera no puede crear una conexión genuina con personas que solo valoran lo que aportas. La reacción de su familia al perder la casa demostró que valoraban el dinero de Matteo, no a Matteo.